Hola mi gente viajera, ya nos encontramos de nuevo en el sector de los corrales. Estamos acá en el puente colgante otra vez, me encuentro. Así que espero esta vez mostrarles un lindo lugar que es el cruce de los ríos. Ya me encuentro de nuevo con Mayacún Vertical, con quienes vamos a hacer esta ruta, y un grupo de amigos ahí que nos van a acompañar. Así que en esta ocasión vamos a intentar, como mi último entrenamiento, de acuerdo a todo lo que han visto en el canal, las cosas que he pasado, lo difícil que me fue subir el cerro. Recuerdan que llegué hasta la mitad de ese cerro, no pude llegar más allá. Y ahora vamos a hacer esta ruta, que es una ruta que tengo entendido se va por el costado, pero ahí la vamos a ir viendo en el transcurso del video, para que así conozcan este lugar que se llama la Junta de los Ríos, que es donde se forma ya el río Choapa, que es el que estamos viendo aquí a mi espalda. Es el lugar en donde se hace la unión del río González, el río Totoral y el río Chañarcillo, si no me equivoco, o Charchilla. Bueno, ahí les voy a dejar el nombre de los tres ríos, en este momento no me acuerdo bien. Y eso hace que se forme el río Choapa, que es el que recorre toda la región del Choapa. Así que desde aquí vamos a tomarnos un rico tecito ahí con los chicos, vamos a hacer la ruta y nos vamos derechito al cruce de los ríos. Bueno, y como no me presenté, lo hago ahora. Para los que no me conocen, yo soy Pituto y junto a mi madre me gusta hacer videos de viajes y aventuras donde les muestro lugares hermosos de mi Chile, y decidí empezar mostrándoles lugares de mi cuarta región, en la cual yo vivo, y también de la quinta región, ya que mi intención es ir hacia el sur de Chile primero y después mostrarles el norte de Chile. Y como sé que han estado siguiendo esta aventura número 3, que cuenta con 5 episodios, quiero comentarles que estamos dando inicio a este cuarto episodio de mi aventura a la cascada El Salto González, un nuevo episodio en el cual será el último como entrenamiento, del cual me comprometí en el segundo episodio, en donde pudieron ver mi fracaso a esa aventura a la cascada Salto González, una caminata de 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Hoy les mostraré un lugar único en la precordillera, una pequeña cascada de nombre Junta de los Ríos, que se encuentra camino a la cascada González, pero que tiene otro sendero, ya que es la única forma de llegar. Un destino que promete paisajes espectaculares, desafíos emocionantes y momentos inolvidables. Acompáñenme en esta travesía llena de naturaleza, aventura y conexión con el entorno. Ahora va a ir corriendo una imagen en la cual sale un insecto que es la bichuca y la araña sicarius, para que la tengan en cuenta, la miren bien y sepan cómo es y cómo distinguirla. Estos son insectos que son peligrosos para nosotros, bastante nocivos. Bueno, mi gente viajera, ya vamos caminando rumbo al cruce de los ríos, así que aquí vamos. Vamos dando la lucha.
les había mencionado, acá nosotros ya estamos en la precordillera. Entonces vamos a tener distintos arbustos que pertenecen a la precordillera, ¿ya? Por ejemplo, el sandillón, muy comúnmente hablado como el asiento de la suegra, que más adelante lo vamos a ver, es un quisco gigante que tiene muchas espinas alrededor. Este principalmente se llama Coyihuay, ¿ya? Si ustedes se fijan en la hoja, tiene muchas puntitas alrededor. Eso permite que en las mañanas la humedad entre por las partes más puntiagudas de la hoja, ¿ya? Y así mismo se hidrata. Otra cualidad súper importante del Coyihuay es que antiguamente los incas lo ocupaban para defenderse. ¿Por qué? Porque este desprende una lechada, miren, ¿se fijan? Para los que están allá, no sé si se ve. Ya, esta es una lechada que desprende el Coyihuay. Y este adormece, ¿ya? Muy lento, pero adormece. Entonces, lo que hacían los incas era colocárselo en las puntas de las flechas para su adversario, ¿ya? Así que, dato curioso. Avancemos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bueno, como pudieron ver, antes de iniciar la ruta se nos dio una charla de los peligros y las precauciones que debemos tener en la ruta, como también nos fuimos informando durante el recorrido de muchas cosas importantes de la flora y fauna del sector, lo que nos dio la posibilidad de saber de muchas maravillas que están en los cerros, pero muchos no tenemos idea de que existen. Como pudieron darse cuenta, este sector es uno de los sectores que está un poquito complicado porque hay mucho piedrecilla y si te resbalas obviamente vas a ir a parar muy abajo, así que este sector hay que pasarlo con mucho cuidadito, mucho cuidado. Bueno, ya hemos caminado todo este senderito, si se dan cuenta. Allá hay un amigo que nos fue a hablar, que quería venir pero no pudo dar los datos y está acampando ahí. Y bueno, como se ve en el paisaje, es muy bonito, los lugares están preciosísimos. Y ahora vamos bordeando el cerrito, como se fijan, vamos bordeando el cerro. Y para ir al Salto de los González uno tiene que ir por allá arriba. Bueno, ya llevo unos minutos bajando. Me encuentro ya en este sector de acá, ya uno empieza a bajar el cerro. Después de haber subido y haber caminado en forma plana, se viene bajando. Los chicos también ya van allá, están esperando a un grupo que viene atrás, que viene un pasito más lento, más cómodo. Así que aquí estamos esperando. Ya la vista que tenemos acá es una vista preciosa. Miren, nada que decir. Esta ruta está muy bonita hasta el momento porque prácticamente vamos a ir caminando casi al costado del río. Si ustedes ven, vamos a ir caminando por el costado del río. Así que vamos a tener unas vistas muy bonitas. Así que vamos a darle para allá a seguir a los muchachos. Por el otro lado de este cerro, de este mismo cerro, se encuentra el Camino del Inca, ¿ya? Que nace desde Cusco y llega hasta Curicó, ¿ya?
muy probablemente son muchos ramales que transitan por este sector. Y hay muchos asentamientos donde hay muchos petroglifos. De hecho, una de las partes donde se asentan la mayor cantidad de petroglifos es en el Choapa, para que sepan, ¿ya? Es donde más se concentran petroglifos por metro cuadrado. Sí, de hecho eso que te iba a preguntar si es que íbamos a encontrar más... Mira, probablemente por este sector no, porque es como ribera de río, ¿ya? Pero sí por el otro sector sí hay mucho petroglifo, ¿ya? Tengo entendido que llegando al salto probablemente tengamos unos petros, ahí yo los voy a identificar, ¿ya? Pero acá existieron 4 culturas, ¿ya? Los incas, los diaguitas, los ánimas y se me olvidó uno, los moyes. Ya. Entonces son mucho más antiguos, ya estamos hablando 1800 años atrás, donde existía nada, todo esto era un camino antiguo. Y las conexiones que ellos tenían por el camino del Inca era básicamente a través de estos ramales que existían por la precordillera. Hay que entender que los incas transitaban solamente por la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Y quién eran los que empezaban a construir este camino? Eran los chasquis. ¿Alguien sabe quiénes son los chasquis? Los chasquis. Los que corren, exactamente. Que llevan encomiendas. Exactamente. Los que hoy actualmente se llama el WhatsApp, ellos son los chasquis. Justamente con ellos se conectaban para poder tener comunicación con las otras personas, ¿ya? Vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos, Richard, vamos. Está el gorro lindo. Vamos que se puede, Richard, vamos, vamos. Pampitos, dice Richard. Que acá podemos encontrar varios animales o fauna del lugar, del entorno, tales como el pato cortacorriente que anda con su familia, lo podemos presenciar en el río, ¿ya? Y también varios pajaritos desde el sector, así como la loica, la turca, la tenca, el tapaculo. Muchos de estos así podemos avistarlos a simple vista. De aquí en la mitad del camino, Ever, ya nos estaría Sí, faltando. aproximadamente nos están quedando como 1 hora y media más o menos para Ya. llegar, ¿ya? ¿Cómo van los muchachos? Sí, bien, todo bien. Todo bien. Así que deje invitar a la gente para que venga. Eso, los dejamos súper invitados al Valle del Choapa para que descubran un lugar único en la zona, una aventura increíble que se puede vivir en esta zona con nosotros, ¿ya? Y pueda vivir esta experiencia donde pueda ver la aventura que se vive acá en el Valle del Choapa. Yo le estaba comentando a la gente, le estaba diciendo que no solamente es venir a caminar, sino también la enseñanza que tú nos vas dando en el camino de las cosas que uno no ve al caminar. No sabe qué planta es esta, no sabe qué animalitos hay acá, Sí. y eso es lo bueno. Sí, por supuesto, nosotros tratamos de educar para que ellos puedan entender lo que uno está viviendo también a través de la aventura. La flora y fauna del sector muchas veces también se educa para conservar, para que no puedan dañarlo, para que no puedan también ser contaminados. Entonces la idea es que ellos puedan entender la idea de conservar la flora y fauna del sector. Ya, tu página web, Ever, para que se puedan Vertical. comunicar. Mayacún Vertical nos pueden seguir y en la página web turismo. Ahí vamos a dejar el enlace. Mayacún Vertical. Ahí vamos a Aquí- dejar el aquí enlace, nos van sí. a- Correcto. Que se siente bien hacer esto, es muy bacán como Sí. influencer. Vale, vale, Eso, entonces, que les vaya bien. ok. ¡Saludos, chicos!
Bueno, aquí estamos pasando muy cerquita del río. El sendero se pone un poquito complicadito acá porque vamos caminando por ahí, pero no es de una dificultad moderada. Allá van los muchachos caminando, así que vamos full muchachos. Ya nos quedaban como 1 hora y media de recorrido y el grupo estaba súper entusiasmado con llegar pronto a destino. Lo que no sabían que aún quedaban senderos muy variados en su geografía, ya que tuvimos que pasar un sector de muchas piedras sueltas, la que complicó un poco el sendero, que es la que estamos viendo en este momento. Dollars on a dolly with my homies, eco-friendly. Here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home or I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we here chillin', chillin' in paradise. Sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, midway. All the stress and doubt. Mira qué bonito acá. Sí. Mira. Después de pasar las piedras sueltas que dejó una luz en sus años atrás, llegamos a este sector donde encontramos muchas colas de zorro, como al menos yo las conozco o se conocen acá en Chile. Estas hierbas se dan en regiones templadas del norte. Pueden ser anuales o perennes, crecen formando penachos, poseen hojas planas con lígulas romas. Las inflorescencias son densas panículas terminadas en una espiga floral. Algunas de ellas se consideran malas hierbas, mientras que otras se usan en decoraciones florales para ramos y flores secas. Tengo entendido que en Chile está prohibido cortarlas. Déjenme en los comentarios si saben de esta información. Se escuchan que están cayendo rocas. Ah, ¿de veras? Cayó acá abajito. Bueno, mi gente viajera, como están viendo ya estamos casi por llegar a la meta. Nos queda muy poquito, no sé si se irá a escuchar bien, no quise poner el micrófono, pero espero que se escuche bien. Me encuentro aquí en este lugar maravilloso. Hay, la verdad de las cosas, hay lugares muy lindos para poder mirar, paisajes preciosísimos. Ya nos está quedando solamente llegar la vuelta de acá del cerrito que está acá y ya estaríamos en lo que es el cruce de los ríos. Eso, niños, vamos, queda poquito ya. Pónganse ahí. Eso, pónganse ahí. Perfecto, llegaron. Bien, Tomás, eso. Bien. Por fin. Eso, chicas, vamos, que lo lograron. Lo hicieron. Feliz eso, seca, bien, muy bien, excelente.
Acá. Ahí y ahí. Vamos. Eso. Bien, Belén, eso. Excelente. Súper bien. Ahí viene la mami. ¿Cómo llegaste, mami? ¿Todo bien? Súper bien. Ya. Allá está Ángel. Aquí estamos con nuestro amigo Pituto. Hola, ¿Qué tal ha sido su experiencia? Muy buena. Excelente. No, nada Muy que buena decir. la ruta. Sí, muy buena, así que... ¿Aprobado? Aprobado. Bien, aquí ya hemos concluido, hemos llegado a la Junta de los Ríos, donde une Tencadán con Chicharra. Y acá podemos ver este afluente que es súper importante porque desde aquí nace el Choapa. ¿Cómo llegó mi niña? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chicos, ¿cómo estuvo la experiencia? Extrema, estuvo buena, entretenida. ¿Buena? Se pasó bien, sí. ¿Ya? Compleja, pero se puede. Y por fin llegamos para poder presenciar este hermoso lugar, un lugar mágico, encantador y donde la naturaleza nos demuestra lo pequeño que somos ante su majestuosidad. Un largo camino que se recompensa con haber logrado la meta y saber que sí se pudo. Pero no quiero aburrirlo más con mis palabras porque creo que las imágenes hablan por sí solas. Bueno, mi gente viajera, ya me encuentro acá en la Junta de los Ríos. Lo hemos logrado. Ya estamos todos relajados, descansando, disfrutando de esta hermosa cascada que es la Junta de los Ríos. Y nada, pues desde acá voy a despedir el video. Y espero que les haya gustado este lugar. Es un lugar muy bonito, muy recomendable. En realidad, muy bello. Así que nada, pues me despido del video y espero que le hayan pasado bien, que les haya gustado. Voy a dejarle algunas imágenes del video de vuelta. Y desde aquí ya me tengo que ir al Salto Los González. Así que en este próximo domingo vamos a llegar directamente a lo que es el Salto González. Estoy viendo ahí con Ever si es que él me va a poder acompañar. De todas maneras ya me explicó bien cómo es la ruta, cómo tengo que llegar y todo. Y voy a ver si lo puedo hacer con Mayacún vertical. De todas maneras igual estoy bien asesorado, me han explicado muy bien todo, cómo tengo que hacerlo, por dónde tengo que irme. Así que nada, pues esperemos que podamos ir con ellos para poder terminar esta saga, estos 5 episodios. Y con lo que les prometí, pues, llegar al Salto Los González y puedan ver esa hermosa cascada que es preciosísima también. Así que sin más, nos vamos a despedir de este video y nos vemos el próximo domingo. No se olviden dejar su like, sus comentarios y también suscribirse al canal para que así me puedan ayudar a poder seguir haciendo estas hermosas aventuras.